Muy bien, entonces vamos a retomar nuestra temática. Comparto para observar. Muy bien, entonces habíamos visto primero las dos modalidades iniciales, el primer binomio de la tipología arbitral, ¿no? El arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. Vimos que su diferencia incide en la gestión de administración. Observamos que las reglas procesales son distintas, ¿no? El árbitro y secretario, cómo funciona, el lugar, ¿no? Y la hibridación la dejamos para comentarlo ahora, ¿no? Bueno, en el caso del arbitraje institucional, ¿no? Ahora, la gestión de administración del arbitraje es cumplida por una institución arbitral, ¿no? Esta institución arbitral, el DLA indica que es una persona jurídica. No señala la forma, ¿no? De esta. Puede ser en realidad una persona jurídica de cualquier tipo, ¿no? Podría tener fines de lucro, sin fines de lucro, puede ser una sociedad anónima abierta, cerrada, una fundación, etc. El DLA no limita la forma de la persona jurídica. Y bueno, en la práctica observamos que hay personas jurídicas que son instituciones arbitrales, tanto en el campo privado, ¿no? como también en el campo público, ¿no? Las privadas, evidentemente, pertenecen pues al campo de este orden, ¿no? A particulares, normalmente tienen formas asociativas, ¿no? Centros de arbitraje, de las cámaras de comercio, de los colegios de abogados, de los otros tipos de colegios profesionales como ingenieros, u otro tipo de grupos, ¿no? No hay límite, en realidad cualquiera podría, cualquier privado podría crear su propia institución arbitral. Y bueno, y las públicas son más bien del Estado, ¿no? Por ejemplo, el SNA-OCE, ¿no? El Centro de Arbitraje propiamente del sistema OCE para arbitraje administrativo, ¿no? Que es del Estado. El de su salud también para arbitraje en materia de salud, ¿no? Entre otros. Entonces, tenemos esas dos posibilidades, ¿no? La institución arbitral privada o la pública. Otra característica importante en el arbitraje institucional es que está regulado ya, ¿no? A través de su estatuto, reglamentos y códigos, ¿no? Estos términos pueden variar dependiendo finalmente, de la voluntad y digamos, a la opción terminológica que use cada institución arbitral para regular todas este tipo de reglas, ¿no? Pero bueno, podemos convenir que, por ejemplo, tiene que haber un estatuto porque la persona jurídica debe tener una organización y a su vez, en este estatuto estarán los órganos que la conforman, así como las funciones que tienen que desplegar precisamente en el desarrollo de esta gestión y administración del arbitraje, ¿no? También van a haber reglamentos, ¿no? Reglamentos que pueden ser de diverso orden, por ejemplo, un reglamento procesal de arbitraje o simplemente un reglamento de arbitraje, ¿no? Arbitration Rules, ¿no? Puede haber un reglamento también de aranceles, ¿no? Y costes, ¿no? De la institución, entre otros, ¿no? Reglamentos especializados también podría haber sobre algunas figuras particulares, ¿no? Por ejemplo, un reglamento específico sobre el tema del árbitro de emergencia, inter alia, ¿no? Entonces, por eso reglamentos, ¿no? Porque en realidad son diversos. Y luego los códigos, el más usual, por ejemplo, es el código de ética, ¿no? Una institución arbitral puede tener un código de ética que va a establecer todo el régimen, digamos, de independencia, imparcialidad, neutralidad de los árbitros, ¿no? Que están, digamos, que colaboran o llevan a cabo esta actividad acorde a la gestión y administración de dicha institución arbitral, ¿no? Entonces, ese es el tema, digamos, de los estatutos, del estatuto, reglamentos y códigos. Ahora, estos reglamentos, y particularmente el reglamento de arbitraje, aunque en realidad aplica a todos, ¿no? Estos reglamentos en las instituciones arbitrales, ¿no? Una pregunta fundamental será, ¿cuál se aplica?
en una línea de tiempo. O sea, lo que quiero decir es que si el convenio arbitral contenido en cláusula contractual, o sea, la cláusula arbitral de un contrato, es del año 2000, ¿no? Y en el año 2000, en que se celebra ese contrato, el reglamento de arbitraje es el del año 2000. Pero la controversia recién surge en el año 2010. Entonces, resulta que en el año 2010 hay otro reglamento de arbitraje. Entonces, la pregunta que existía, por ejemplo, en esa época, bueno, en realidad hasta el 2008, ¿no? En la LGA, ¿no? Porque a partir del 2008 surge el DLA. En la LGA era, ¿qué reglamento se aplica? Digamos, en la regulación de la abrogada ley de arbitraje nuestra, previa, no había ninguna solución, ¿no? No había ninguna solución. Entonces había que hacer toda una interpretación para efectos de esclarecer la respuesta, ¿no? Bueno, en el caso del DLA actual, sí hay una respuesta, ¿no? El artículo 7, inciso 4 del DLA nos indica, siguiendo el modelo del reglamento de arbitraje de la CCI de esa época, acuérdense que el DLA empieza su vigencia en el año 2008, la respuesta que establece es que se aplica el reglamento vigente al momento del inicio del arbitraje, ¿no? Entonces, claro, no se aplicará en el caso que dibujábamos el reglamento del año 2000, sino el reglamento del arbitraje del año 2010. Ahora, esto tiene sentido, ¿no? Porque si, como hemos observado, existen todos esos instrumentos que convergen con la gestión de administración, como es el estatuto, los reglamentos y los códigos, podría suceder, por sentido común, que en esa década de tiempo cambie pues el estatuto de la institución arbitral, la organización, las funciones, obviamente los reglamentos, entre ellos el de arbitraje, e incluso los propios códigos. Entonces, sería pues una suerte de infiernillo tratar de llevar a cabo un arbitraje con reglas que ya no existen, ¿no? Entonces, tiene sentido que la opción subsidiaria al DLA sea por el reglamento que esté vigente al momento del inicio del arbitraje, ¿no? Evidentemente, por autonomía y voluntad, las partes podrían indicar que no sea así, que se use el reglamento del momento o de la época del convenio arbitral y del contrato que lo contiene. Sin embargo, esto genera muchos problemas operativos que no tiene sentido cargárselos encima, ¿no? Así que la opción subsidiaria es la más recomendable. Muy bien, y en el arbitraje institucional es importante observar lo siguiente, ¿no? Las reglas procesales. Bueno, aquí las reglas procesales ya están fijadas, pues, ¿no? Están en el reglamento de arbitraje, ¿no? Ahí ya está el pequeño código procesal del arbitraje, ¿no? Evidentemente, estas reglas procesales están permanentemente en una suerte de mejora y ayornamiento, ¿no? Si observan, por ejemplo, ya que mencioné a la ICC, a la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, su reglamento de la Corte de Arbitraje de la ICC ha tenido modificaciones diversas, y no solo ese reglamento, otros reglamentos como el de la LCIA, el de la SIAC, etcétera, ¿no? Y claro, lo que sucede es que con la misma práctica, así como sucedía para los árbitros profesionales en el campo ad hoc que observamos la clase anterior, la misma práctica observa de insuficiencias, digamos, pequeñas colisiones entre reglas que puedan presentarse. Piensen tan solo en lo que ha sucedido con esta pandemia, pues generada por el COVID-19, ¿no? Los reglamentos institucionales pronto, de hecho, van a comenzar a contener también, seguro van a modificarse. Una nueva versión surgirá que contenga ya reglas que permitan, pues, enfrentar esta situación, ¿no? Y, por ejemplo, ya se plantean notificaciones virtuales, uso de videoconferencias, propiamente los protocolos, pues, para una actividad virtual del arbitraje, ¿no? Entonces, claro, eso en un caso tan grave como el que nos ha sucedido, pero
en realidad, en la práctica, sin haber sufrido una nueva peste como esta, en los años previos ha habido muchas modificaciones. Esto también tiene que ver con la incorporación de nuevas figuras, ¿no? Por ejemplo, mencioné el tema del Emergency Arbitrator, el árbitro de emergencia, el tema de los nuevos procedimientos expeditivos, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello, como también problemas que se presenten en el reglamento y la práctica los demuestre, generan su mejora, ¿no? Y además esto es parte del hecho de que hay una permanente, digamos, competencia entre las instituciones arbitrales a nivel global para coger pues, la gestión y administración de arbitrajes importantes que el mercado global oferta, ¿no? Entonces, es un elemento que coadyuva a ello, ¿no? Muy bien, entonces en este caso una reflexión interesante y útil, ¿no? Estos reglamentos, en realidad todos, solo que estoy focalizándome en el reglamento de arbitraje, preexisten, ¿no? Entonces, cuando una parte, o mejor dicho, las partes celebran el convenio arbitral, se están sometiendo a ese estatuto, a esos reglamentos y esos códigos, ¿no? Y no solo las partes, por lo cual una cosa de sentido común es que las partes conozcan y sus abogados cuál es el contenido de este estatuto, reglamentos y códigos, ¿no? Porque si no, en la realidad, cuando surja la controversia, pueden darse un palmo de narices ante algún tipo de regla que ellos no hayan tomado en cuenta por no tener la previsión de revisar estos instrumentos, ¿no? Y lo mismo con los árbitros, ¿no? Por ejemplo, cuando un árbitro en el arbitraje institucional acepta esta designación, sea de la parte, sea de la misma institución, etc., o de los árbitros de parte, combinaciones múltiples que se puedan dar, cuando acepta la designación en un arbitraje institucional, el árbitro está aceptando, está incorporando así y está haciendo suyo el estatuto, los reglamentos y los códigos. Entonces, evidentemente, luego él no va a poder modificar ese estatuto, reglamentos y códigos. Está aceptando digamos, todas esas reglas para el desarrollo de su función y su cometido de laudar. Entonces, eso es un tema importante. Los árbitros también deben conocer el contenido de estos instrumentos, ¿no? En la práctica, a veces, tristemente, en estos casi 20 años que tengo dedicado exclusivamente a ser árbitro profesional, a veces he observado, en algunos casos, árbitros, entre comillas, que no habían revisado esto, ¿no? Y luego ni siquiera tenía, bueno, eso evidentemente es un problema operativo para ellos y que inclusive hasta puede generarles un chasco en temas tan simples como el mismo pago de sus honorarios, ¿no? En un caso, un árbitro se quejaba porque nunca había revisado el reglamento relativo, evidentemente, a los honorarios, a las aranceles y pagos, que indicaba que los pagos se fragmentaban en 3 partes, ¿no? Y él, por experiencias previas en otro tipo de arbitraje, pensaba que le iban a pagar todo al principio, ¿no? Y amargamente se quejaba, pero no tiene sentido. Si tú vas a ser árbitro en un arbitraje institucional, tienes que ser consciente que todos estos instrumentos los aceptas cuando aceptas la designación. Entonces hay que revisarlos. Bueno, y el lugar en el arbitraje institucional, el lugar evidentemente es la instalación o instalaciones de la institución arbitral, ¿no? Entonces, ahí, como es obvio, ahí la institución arbitral, acá en el Perú, por ejemplo, tenemos varias que están muy bien puestas y con experiencia en la gestión de administración de arbitrajes, tienen pues sus salas de audiencias con todos los recursos tecnológicos para ello, ¿no? Sistema de audio, de vídeo, de grabación, pantallas, ecrans, etcétera, proyectores multimedia, y todas las facilidades que exige el desarrollo del arbitraje. También tienen, pues, evidentemente, un pool de secretarios arbitrales, ¿no? Que coadyuvarán a la labor de los árbitros, y nosotros los árbitros,
Bueno, también tienen notificadores, unas secretarias administrativas, una mesa de partes, ¿no? Donde reciben todos los escritos, etcétera, ¿no? Bueno, y una cosa interesante aquí, ¿no? ¿Y cuánto gana un árbitro, ¿no? Un arbitraje institucional? Bueno, aquí la respuesta es sencilla. Gana lo que indique el reglamento del caso, por ejemplo, el reglamento de aranceles y pagos de la institución arbitral, ¿no? Ahí va a haber una tabla que normalmente se confecciona en base a rangos de montos, ¿no? Y con algún elemento realmente adicional de precisión, por el cual se calcula los honorarios de los árbitros. Eso es un sistema, ¿no? Existen diversos sistemas, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, en el mundo anglosajón existen sistemas más bien de cálculos por hora, ¿no? Se establece un costo por hora y se calcula la actividad llevada a cabo por el árbitro. Pero bueno, en el caso europeo continental y particularmente en el caso del Perú, la regla prácticamente dominante es que se calcula los honorarios del árbitro en base principalmente al monto de la controversia. Y evidentemente hay unas tablas con rangos cuantitativos que establecen y permiten calcular el monto a pagarse al árbitro, los honorarios, ¿no? Bueno, igual también sería conveniente que no solo se aplique el tema del monto, ¿no? Sino también la complejidad, el tiempo que va a involucrar la labor del árbitro, ¿no? Porque podría ser un monto relativamente pequeño, pero la actividad probatoria, la cantidad de audiencias, etcétera, el mismo acervo probatorio, documentario, puede exigir una gran cantidad de horas por parte de los árbitros, ¿no? Entonces habría que ver cuál es la opción más adecuada, ¿no? Y para eso también hay que conocer cuál es la opción del reglamento de la institución arbitral en la cual estemos aceptando una designación, ¿no? Bueno, y en el caso de los secretarios arbitrales, estas son personas o profesionales que trabajan para la institución arbitral. Entonces las partes, por ejemplo, ellas ya no tienen que preocuparse. Ellos ganan un sueldo mensual que se los paga la institución, ¿no? A quien las partes le tienen que pagar los gastos por la gestión y administración es a la institución arbitral, ¿no? Ahora, igual un comentario, ¿no? Habría que ver también el tema de que las partes piensen bien la opción específica y más adecuada para su causa, ¿no? Si es una ad hoc institucional, porque a veces en la práctica también, cuando existe un gran número de causas gestionadas, administradas, como es el caso peruano, tenemos mucho arbitraje, puede hacer que los secretarios arbitrales, perdón, estén sobrecargados de trabajo. Entonces, habrá que ver, y los árbitros profesionales por experiencia conocen, pero las partes también que han visto arbitrajes, han tenido arbitrajes ante ciertas instituciones, conocen pues los tiempos, ¿no? Entonces, habría que ver también qué es lo más recomendable para las partes, ¿no? A veces una institución arbitral, amén de prestigiosa y de buena factura técnica en su quehacer, pueda tener pues tantas causas que los secretarios alcancen proyectos de resoluciones interlocutorias o lleven a cabo su actividad de manera digamos, muy diferida en el tiempo, y eso pueda extender más allá de las expectativas el tiempo de duración del arbitraje, de las partes me refiero, ¿no? Entonces ahí, siempre hay que observar. Ahí la autonomía y voluntad de las partes y sus propios intereses procedimentales, etcétera, son los que tienen que mandar, ¿no? Muy bien, entonces con eso tenemos básicamente la diferencia entre ad hoc e institucional. El último comentario es el tema de la hibridación, ¿no? que dejé pendiente. Claro, lo que sucede es que pese a que el arbitraje sea ad hoc, cabe hibridarlo, o sea, hacerlo mixto, ¿no? Híbrido. ¿En qué sentido? Por ejemplo, es ad hoc porque la gestión de administración la cumplen los árbitros y las partes, pero para temas de recusación de árbitros se encarga que esto sea resuelto por una institución arbitral, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. Otra, es ad hoc porque la gestión de administración la cumplen los árbitros y las partes, pero ¿no? Se opta, por ejemplo, por seguir en mayor o menor medida un reglamento de arbitraje institucional, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad, ¿no? Se podría hacer. O la gestión de administración es cumplida por árbitros y partes ad hoc
pero se opta por un sistema o por usar el modelo de aranceles y pagos de una institución arbitral, ¿no? Entonces, observen que puede haber una hibridación, pese a que el arbitraje sea ad hoc. O sea, digamos, utilizar algunas herramientas del mundo institucional sin volver al arbitraje institucional. Sigue siendo ad hoc, pero por un tema pragmático, se utilizan ciertas herramientas del arbitraje institucional. Muy bien, entonces con eso tenemos ya claro lo relativo al arbitraje ad hoc y al arbitraje institucional. Entonces, veamos el siguiente binomio, ¿no? La siguiente diada o binomio, ¿no?, es el arbitraje de derecho frente al arbitraje de conciencia, ¿no? En la dogmática general, en nuestro idioma, se suele decir pues que el arbitraje de derecho es aquel en el cual el tribunal arbitral utiliza la normativa vigente, el derecho, y el arbitraje de conciencia es aquel en el cual no utiliza el derecho, sino, digamos, su propia equidad y conciencia, ¿no? Bueno, en realidad, esa afirmación que está contenida en algunos manuales no es estrictamente correcta, ¿no? Lo que sucede en el arbitraje de derecho, ¿no?, es que las partes encargan al tribunal arbitral de manera preceptiva, de manera imperativa, que utilice el derecho. Esto es, las partes están indicando al tribunal arbitral que para laudar, para resolver la controversia, tiene que preceptiva o imperativamente emplear el derecho vigente. El derecho vigente. En cambio, en el arbitraje de conciencia, las partes lo que le dicen al tribunal arbitral es que le facultan, ¿no es cierto?, le facultan, ¿no?, a utilizar el derecho vigente si es que conviene, pero aquí no hay una obligación, sino solamente es una facultad que tiene el tribunal. Puede utilizar el derecho vigente o puede no utilizarlo. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Volvamos al arbitraje de derecho. Nuevamente, en el arbitraje de derecho, las partes indican imperativamente al tribunal arbitral que para resolver la controversia tiene que utilizar, y para laudar, tiene que utilizar el derecho vigente. ¿Qué significa, no? Significa que cuando el tribunal arbitral laude, el laudo, ¿no es cierto?, va a tener que contener definitivamente una parte, ¿no es cierto?, que sea receptora de todos los argumentos basados en el derecho vigente que emplea el tribunal arbitral. Para entender mejor esto, hay que recordar que el laudo arbitral, como la sentencia judicial, tienen una forma lógica formal, valga la cacofonía, una estructura lógica de la lógica formal conocida como silogismo, ¿no? Entonces, esta idea viene incluso de la misma procesalística, ¿no? No es privativa del derecho de arbitraje, ¿no? Ya de hace muchas décadas atrás, la dogmática procesal señalaba que la sentencia judicial tiene una estructura de silogismo, ¿no? ¿Y por qué? Claro, lo que pasa es que el silogismo tiene tres elementos, ¿no? Tiene una premisa mayor, tiene una premisa menor y tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, para recordar, ¿no?, cuando hablamos de la premisa mayor, ¿no?, por ejemplo, en lógica formal, todos los perros ladran, ¿no? Esa es la premisa mayor, la regla, ¿no? Luego hay la premisa menor, que más bien es una hipótesis fáctica, ¿no?, una circunstancia fáctica. Nerón es un perro, ¿no?
Entonces, si se dan cuenta, tenemos una premisa mayor, una premisa menor. Cuando subsumimos la premisa menor en la mayor, arribamos a una consecuencia. Nuevamente, premisa menor, todos los perros ladran. Premisa, esa es la mayor. Premisa menor, Nerón es un perro. Consecuencia, que es el resultado de subsumir la premisa menor en la mayor, Nerón ladra. Muy bien, esta estructura de la lógica formal también se presenta en la sentencia judicial como en el laudo arbitral. También hay una premisa mayor. Ahora, ¿cuál es la premisa mayor? La premisa mayor es la premisa jurídica. Lo que pasa es que recuerden, la sentencia, como el laudo, no es sino el ejercicio de argumentación. De argumentación, en este caso, argumentación jurídica. En la premisa mayor, ¿qué tiene que hacer el juez o el árbitro? ¿No? Porque la estructuración es igual. Bueno, lo que tiene que hacer el árbitro es primero determinar cuáles son las normas jurídicas aplicables. Del universo del sistema normativo tiene que ver cuáles son las normas jurídicas aplicables, ¿no? Aquí hay un tema, ¿no? Cuando se trata del juez, el juez para hacer esto tiene evidentemente la ayuda de las partes que en sus escritos de demanda y contestación, así como eventual escrito de traslado de esta última y absolución por la otra parte, tienen la posibilidad de observar y tomar eventualmente los argumentos, o sea, la elección normativa del demandante o del demandado. Y adicionalmente tiene esta facultad, este principio conocido como el jura novit curia, ¿no? O sea, el tribunal conoce el derecho, que permitiría inclusive corregir, ¿no es cierto?, la ausencia de tal precisión normativa o corregir una alegación normativa que sea incorrecta. En el caso de un tribunal arbitral, se presenta la misma situación. El tribunal arbitral, los árbitros, también pueden ayudarse de la elección normativa de las partes demandante y demandado. Ahora, acá viene la pregunta, ¿y también tienen la posibilidad de usar el principio jura novit curia? Bueno, esa es una discusión, ¿no? En realidad, yo creo que dado que el Tribunal Constitucional nuestro ha señalado que todas las garantías procesales de la jurisdicción estatal también le son aplicables al arbitraje, y dos, dado que la labor del árbitro es plenamente constitucional también, podríamos alegar que sí es posible el uso del principio jura novit curia, pero por las características del arbitraje, si se optase por emplearlo, se optase por la posición que defiende su empleo y no por la contraria, que sencillamente se limita. El jura novit curia está regulado en el Código Procesal Civil para jueces, con lo cual no se puede usar para árbitros. Si se optase por la primera, tendría que, evidentemente, salvaguardarse las garantías de las partes. O sea, habría que consultar a las partes, ¿no es cierto?, respecto a esta normativa que quisiera el tribunal arbitral utilizar, pese a que ellas no lo hayan alegado, ¿no?, para respetar su audiencia, contradicción e igualdad, ¿no? Entonces, podría hacerse eso, ¿no? Inclusive se podría hacer, porque el arbitraje lo permite, hacer a través de escritos, incluso habilitando una audiencia específica para eso, ¿no? Pero bueno, entonces ese es un primer elemento. Y luego de la selección normativa, ¿no es cierto?, evidentemente tiene que haber una interpretación normativa, ¿no? Siempre va a haber interpretación. Ya no entremos a eso, pero ese es el mundo, pues, de todos los métodos, ¿no es cierto?, interpretativos, ¿no?, gramatical, teleológico finalista, histórico, sociológico, sistemático. Dentro del sistemático hay cantidad de subcriterios. Bueno, en realidad, mejor criterios interpretativos.
Bueno, entonces hay que utilizar todos esos criterios, evidentemente eligiendo aquellos que sean convenientes según lo que considere el tribunal arbitral, ¿no? Y luego de todo esto, recién el tribunal arbitral construye esa mega norma, ¿no? Esa norma que ha creado para este caso específico, ¿no? Esa suerte de metanorma. Esa es la premisa mayor. ¿Y qué es la premisa menor? Bueno, la premisa menor sigue la misma lógica del silogismo, ¿no es cierto? Y la premisa menor son, los hechos que consideran sucedieron en la realidad sobre la base de la evidencia o los medios de prueba el tribunal arbitral, ¿no? Y esto también exige el uso de argumentación, ¿no? Tendrán que justificar por qué ha elegido cierta hipótesis fáctica en detrimento de otra, de la opuesta. Evidentemente eso lo tiene que hacer en base a los medios de prueba obrantes y una valoración conjunta de todos estos, ¿no? Y sobre ello llega a la conclusión de elegir cierta hipótesis fáctica. Por ejemplo, si el demandante dice que hay contrato y ofrece ciertos medios de prueba, como el quirografario, digamos, la hoja, el continente del negocio jurídico, y la otra parte dice que no hay contrato y ofrece este mismo quirografario, y además una pericia grafológica, ¿no? Que demuestra contundentemente para el tribunal, ¿no?, que no es la firma de una de las partes del demandado, parecería que debería optar por la hipótesis de no hay contrato, porque estaría respaldada de mejor manera por estos medios de prueba, ¿no? Bueno, ya, eso es un mundo mucho más amplio, que tiene que ver con los estándares de prueba que se utilicen, la valoración misma de los medios de prueba, etc. Pero bueno, ese sería el desarrollo de la premisa menor o fáctica. Y luego se subsume, porque en realidad es una metahipótesis fáctica, es como reconstruir lo que sucedió, ¿no?, para el tribunal arbitral sobre la base de la prueba. Y bueno, esa metahipótesis fáctica se subsume en la metanorma. Y de ahí se arroja el resultado, ¿no?, que es evidentemente la decisión contenida en el laudo, ¿no? Entonces, si la metanorma era quien causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo, para simplificar de manera muy burda, y en los hechos se demostró que Juan causó un daño a Pepito, evidentemente la decisión será fundada en la demanda, ¿no? Y tendrá que Juan que indemnizar a Pepito por el daño que le ha causado. Muy bien, entonces esa es la estructura en un arbitraje de derecho, es una estructura silogística. El laudo arbitral tiene la estructura que hemos explicado, ¿no? Y aquí el tribunal arbitral además tiene que necesaria, obligatoriamente, imperativa, preceptivamente, aplicar el derecho para la resolución del caso concreto. ¿Qué sucede en el arbitraje de conciencia? Primero, antes de entrar a la estructura del laudo, conviene entender cuáles son sus características, ¿no? Primero, a este arbitraje de conciencia se le suele llamar también ex aequo et bono, ¿no? Latín, ¿no?, que suavizando, haciendo la transliteración suave, ¿no?, podríamos decir que es acorde a lo correcto y lo bueno, ¿no? Bueno, aequo en realidad remite a equidad, ¿no? Pero para entendernos, acorde a lo correcto y a lo bueno, ¿no? O sea, lo que es lo mismo, conforme a equidad y conciencia. ¿Y qué significa esto? Significa que en realidad, en el arbitraje de conciencia, el tribunal arbitral está desplegando un juicio personal y subjetivo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, aquí las partes le facultan a usar el derecho. O sea, las partes no están diciendo que obligatoriamente use el derecho. Le están facultando, están diciendo si considera que quiere utilizarlo o que requiere utilizarlo, mejor aún, lo puede utilizar. Caso contrario,
puede obviar el derecho. Entonces, el tribunal arbitral, en este caso el arbitraje de conciencia, tiene más bien un ámbito de libertad y no está atado a la aplicación de determinadas normas jurídicas, ¿no? Ahora, lo cual no significa que en la argumentación contenida en el laudo, esta última no sea igual de objetiva y rigurosa como la argumentación en un juicio de derecho, o sea, mejor dicho, en un arbitraje de derecho, un laudo de derecho. Ahora, ¿y cuál es el objetivo de darle este ámbito facultativo al tribunal arbitral? Lo que pasa es que en este tipo de arbitraje llamado de equidad de conciencia, lo que se persigue es la justicia del caso concreto. Esto es, lo que encomienda al tribunal arbitral, el encargo que se le traslada al tribunal arbitral, es el de hallar la solución más justa para este caso concreto. Para este caso concreto. Ese es el encargo. Y ello, ¿no es cierto?, genera la posibilidad de que los árbitros puedan aplicar el derecho, ¿no es cierto?, si lo consideran conveniente porque presenta la respuesta justa, o puedan, porque no están obligados, no aplicar el derecho. Entonces, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las posibles combinaciones, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que los árbitros tienen? Vuelvo a compartir. Para que se entienda, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las posibilidades que surgen en un arbitraje de conciencia? Primer caso. Los árbitros, ¿no es cierto?, consideran que la solución más justa para ese caso concreto es aquella que está regulada en el ordenamiento jurídico. O sea, ellos observan que hay una o más normas jurídicas que presentan una solución que a su consideración es la más justa. En ese caso, resuelven aplicando las normas jurídicas. Ahora, si se dan cuenta, este caso no se distingue del arbitraje de derecho. O sea, mejor dicho, en este primer caso, la estructura del laudo de conciencia sigue siendo una estructura silogística. Porque, claro, va a haber una premisa mayor o jurídica, porque los árbitros han decidido aplicar las normas jurídicas. Va a haber una premisa menor o fáctica, y evidentemente la conclusión o fallo. Entonces, en este primer caso en que los árbitros consideran que la solución más justa sí está regulada en el ordenamiento jurídico, en ciertas normas jurídicas, las aplican sin más. Y aquí no hay ninguna diferencia en realidad con el laudo de derecho. Este tipo de laudo de conciencia no se distingue en nada del laudo de derecho. ¿Cuál es el segundo caso? En el segundo caso, los árbitros observan que la solución regulada en el ordenamiento jurídico es relativa o parcialmente injusta. Entonces, sin embargo, observan que entre las posibles interpretaciones de las normas que regulan el caso, existe, ¿no es cierto?, alguna que ellos van a elegir que resuelve de manera más justa o equitativa la controversia. Por más que esa interpretación sea la minoritaria, la que prácticamente no es defendida. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Imaginemos que en el caso peruano tenemos un arbitraje respecto a un tema de indemnización, ¿no? Contractual. Entonces, como ustedes saben, los daños en el ámbito contractual, en el ámbito de la responsabilidad contractual, solamente son indemnizables aquellos patrimoniales, ¿no? En cambio, en la extracontractual, los patrimoniales y los no patrimoniales. Pero imaginemos que, pese a que ese es el criterio dominante, ¿no?, que fluye del Código Civil, el tribunal arbitral considere, ¿no es cierto?, considere que no, que haciendo una interpretación extensiva, considera justo que para este caso
también se indemnicen los daños extrapatrimoniales. Y entonces, digamos, tirando un poco de las ligas de nuestro Código Civil, a través de a través de una interpretación un poco extensiva, considere que esta interpretación es la que importa una solución más justa para ese caso. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente, por más que está usando una interpretación eh, no dominante, incluso un poco jalada de los hilos, eh, el laudo que se emita nuevamente va a tener una estructura silogística, porque va a tener una premisa mayor o jurídica conteniendo esta interpretación de esas normas jurídicas al aire del tribunal arbitral, tendrá una premisa menor o fáctica y también nuevamente la conclusión o fallo, ¿no? Nuevamente, este segundo caso tiene la estructura, su laudo, la misma estructura de un laudo de derecho. No se distingue. ¿Y cuál es el tercer caso? El tercer caso es aquel en el cual el tribunal arbitral considera que en el ordenamiento no hay ninguna norma jurídica que presente una solución justa o equitativa para este caso. No existe, no existe. En ese supuesto, va a resolver sin aplicar directamente ninguna norma jurídica. Y lo va a hacer conforme a su leal saber y entender, a sus criterios de equidad y de justicia. Ahora, si se dan cuenta, en ese caso particular, ¿no? En ese caso particular, ya la estructura del laudo cambia, ¿no? Porque básicamente tendría una premisa fáctica en el que desarrolle los hechos y sus criterios de justicia, y tendría entonces luego una conclusión o fallo. En ese tercer caso, la estructura ya no es en realidad un silogismo, sino más bien es un entimema, ¿no? Que solo tiene una premisa y una conclusión, ¿no? Entonces, en el caso tercero, el arbitraje, el laudo de conciencia, en ese caso, poseería una estructura entimemática, ¿no? Ahora, como decíamos hace un rato, el hecho de que en el arbitraje de conciencia se presenten estas características eh, surgidas de esta facultad que el tribunal otorga al tribunal arbitral, que las partes, perdón, otorgan al tribunal arbitral para decidir si aplican o no el derecho, más allá de eso, esto no cambia que el laudo arbitral tenga que ser motivado, ¿no? Salvo que sea pactado la no motivación, que eso está permitido en el DLA, que sea motivado como regla general, que, que se utilicen, ¿no es cierto? Que se utilicen evidentemente, ¿no es cierto? Que se utilicen los argumentos, que se respeten normas imperativas, ¿no? Y evidentemente también que este laudo arbitral de conciencia es objeto, como cualquier laudo arbitral, como el de derecho, también es objeto de un recurso de anulación, ¿no? O sea, en nada cambia, solo es la única, digamos, el único matiz se va a dar en la estructuración y contenido del laudo, ¿no? Pero si se han dado cuenta, la única diferencia se hallaría en el tercer supuesto, ¿no? Que no es un supuesto necesariamente tan común, ¿no? Muy bien, entonces con eso tenemos ya explicadas, ¿no?, las modalidades principales de arbitraje, ¿no? Muy bien. Para, para para continuar, entonces, vamos a entrar a otra, permítame un instante, vamos a entrar a otro tema.
Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a ver lo relativo al convenio arbitral. Empecemos a ver lo relativo al convenio arbitral. Comparto con ustedes, permítanme. Muy bien. Entonces, el convenio arbitral, ¿no? En el mundo anglosajón, the arbitration agreement, ¿no? Y primero habría que hablar de los fundamentos del convenio arbitral, ¿no? ¿Cuáles son sus fundamentos? El fundamento del convenio arbitral, como del arbitraje todo, ¿no? Es el principio constitucional de autonomía de voluntad, ¿no? O en el mundo anglosajón, party autonomy, ¿no? Ahora, esta autonomía de voluntad, ¿no? Lo vimos un poco antes, tiene una doble proyección, ¿no? Y quedaba pendiente precisamente entender ahora esto, ¿no? Tiene una doble proyección, ¿no? Tiene una proyección sustantiva y tiene una proyección procesal, ¿no? Claro, la proyección sustantiva, recuerdan, decíamos, es que la autonomía de voluntad permite a los particulares, ¿no? Establecer relaciones jurídicas sustantivas entre sí, ¿no? Para regular, modificar, ¿no? Sus relaciones jurídicas. Ahora, esas relaciones sustantivas, esa proyección sustantiva, tiene dos herramientas, ¿no? Una herramienta básica es, evidentemente, el negocio jurídico o acto jurídico, la general, y la específica, el contrato, ¿no? La especie de negocio jurídico contrato es la gran herramienta de la proyección sustantiva, ¿no? Como también, primero, el acto negocio jurídico. Y bueno, por eso a la proyección sustantiva está relacionada la conocida libertad de contratar y la libertad contractual, ¿no? La libertad de contratar, que ya saben, establece que uno puede, pues, celebrar un contrato con cualquier persona, no hay limitación. Y la contractual, que a su vez las partes, dentro del ámbito de su disponibilidad, puedan darle el contenido que crean conveniente al contrato, ¿no? Entonces, las partes no están limitadas, por ejemplo, a repartir ciertos contratos típicos, ¿no? Pueden crear contratos como les venga en gana. Evidentemente, siempre habrán ciertos límites, ciertas reglas imperativas, ¿no? Estos contratos no pueden vulnerar el orden público, las buenas costumbres, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de esos límites, la autonomía de voluntad de las partes en esta proyección sustantiva ejercida a través del acto jurídico o negocio jurídico y de los contratos y del contrato es muy amplia, ¿no? Es muy amplia. Entonces, en esos contratos efectivamente van a crear ellos derechos y obligaciones sustantivas entre sí, ¿no? Van a establecer relaciones unilaterales o recíprocas en que van a haber derechos y obligaciones sustantivos entre las partes. Sin embargo, hay que observar que esa autonomía de voluntad, así como tiene la proyección sustantiva, ¿no?, que acabamos de explicar, también posee una proyección procesal. ¿Qué significa? Significa que las partes dentro de este ámbito de disponibilidad, ¿no?, que poseen, también pueden establecer mecanismos de resolución, ¿no?, mecanismos procesales de solución a las controversias que puedan surgir con ocasión de las relaciones sustantivas que hayan establecido. Para simplificar, la proyección sustantiva se encarna en el contrato. Y en ese contrato, ¿no es cierto?, hay multiplicidad de derechos y obligaciones sustantivas pactados por las partes. Todas ellas, todas esas cláusulas, son la proyección sustantiva de la autonomía de voluntad. Pero las partes también, por ejemplo, en una cláusula última, podrían establecer algún tipo de
mecanismo de resolución para efectos, o pauta vinculada a un mecanismo de resolución para efectos de la solución de esas controversias que van a surgir de esa proyección sustantiva de su autonomía de voluntad, o sea, de las otras cláusulas del contrato. Por ejemplo, una pauta que no es propiamente el mecanismo en sí, pero que puede ir de la mano, ¿no? Por ejemplo, una cláusula de estilo, ¿no? Las partes someten, ¿no? Se someten a la jurisdicción de los tribunales, se someten a los tribunales y juzgados de Lima, ¿no? Entonces, ¿qué están diciendo? Están diciendo en realidad que se están sometiendo a la competencia territorial de Lima, por más de que las partes puedan vivir una en Tacna y otra en Tumbes. No, porque claro, según la regla general de competencia, se establecería esto conforme al domicilio del demandado en un proceso judicial. Sí, pues, pero las partes tienen este campo de proyección procesal, de esta autonomía de voluntad en el campo, incluso el mismo proceso judicial, para decidir la competencia territorial, ¿no? La prórroga convencional de competencia, a través de esta cláusula procesal contenida en un contrato. Pero se puede hacer más. Se puede establecer mecanismos varios de solución procesal. Por ejemplo, las partes podrían señalar, ¿no?, en esta última cláusula que cualquier controversia se someta a conciliación. O podrían señalar que cualquier controversia se someta a un proceso de mediación o a una negociación. O, aquí viene nuestro tema, al arbitraje. O inclusive, como hemos visto, por ejemplo, en el mundo anglosajón, que en nuestra práctica también, en varios ámbitos, como por ejemplo el arbitraje administrativo, se utilizan, ¿no?, híbridos, hibridaciones, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Podría ser que se establezca primero un proceso de conciliación y luego uno de arbitraje, o primero uno de negociación, ¿no? O sea, con-arb, ¿no? Primero una negociación y luego uno de arbitraje, ¿no? Nec-arb, ¿no? Y claro, todo esto se puede hacer por la proyección procesal de la autonomía de voluntad. Entonces, reordenando las ideas, ¿no? Nuevamente, la proyección sustantiva de la autonomía de voluntad permite a las partes que establezcan sus relaciones jurídicas sustantivas entre sí, dentro de lo que dispongan, de su ámbito de disponibilidad. Y la proyección procesal permite que las partes establezcan inclusive causas de solución para las controversias que puedan surgir de la proyección sustantiva, o sea, de las relaciones sustantivas que han creado por su autonomía de voluntad. Dentro también, evidentemente, de su campo de disponibilidad. Ahora, observando que la autonomía de voluntad tiene esa proyección sustantiva, como también esa proyección procesal, recién conviene volver a la pregunta que planteamos en clases previas. Entonces, el convenio arbitral, ¿en qué proyección se sustenta? ¿No? El arbitraje, en todo, ¿en qué proyección se sustenta? ¿No? ¿En la sustantiva solo? ¿En la procesal solo? O inclusive podría estar presente en ambas, ¿no? Si se ponen a pensar de manera muy simple, podrían concluir que la proyección procesal, pues porque claro, ahí está, ¿no? Es cierto, el convenio arbitral, la última cláusula que contiene el convenio arbitral, la cláusula 25 del contrato. Entonces, proyección procesal de autonomía de voluntad. Y se acabó. Pero eso sería, optar por esa solución, no sería parcialmente correcta, pero sería insuficiente, ¿no? Parcialmente incorrecta también. Lo que sucede es que
Y en la práctica, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema del convenio arbitral, en la práctica más común, el convenio arbitral suele ser una cláusula contractual. O sea, volviendo al esquema que usábamos de un contrato, tiene 25 cláusulas. 25 cláusulas, ¿no? La cláusula 25 contiene el convenio arbitral. Contiene el convenio arbitral. Y el resto de cláusulas, de la 1 a la 24, todas las diferentes derechos, obligaciones y deberes sustantivos de las partes. Pero si se dan cuenta, cuando surge el contrato, todo surge con motivo de la autonomía de voluntad en su proyección sustantiva. O sea, que permite formular todo ese contrato. Pero a su vez, esa cláusula 25 específicamente, que más adelante entenderán esto, es incluso separable del resto de cláusulas, esa específicamente contiene la proyección procesal de esa autonomía de voluntad. En realidad, lo que les quiero decir es que el convenio arbitral y el arbitraje todo, pero en este momento el convenio arbitral, son producto tanto de la proyección sustantiva, o sea, su naturaleza participa tanto en un extremo de la proyección sustantiva como de la proyección procesal de la autonomía de voluntad. Y eso es tan cierto por algo que les voy a adelantar, porque el convenio arbitral es un negocio jurídico. Y como negocio jurídico tiene que nacer de la autonomía de voluntad y va a nacer evidentemente en su proyección sustantiva. Lo que sucede es que cuando surja la controversia y se active ese pequeño negocio jurídico contenido en la cláusula 25, ese negocio jurídico generará un proceso. Las actuaciones arbitrales, un proceso arbitral. Pero en realidad, si es que no se marean, el convenio arbitral participa de ambos, ¿no? Su gestación y su posterior desarrollo participa de la proyección sustantiva como también de la proyección procesal de la autonomía de voluntad. Y por eso, además, esta idea converge plenamente con la teoría que hemos sostenido, conviene mejor a la explicación de la naturaleza jurídica del arbitraje, que es la negocial procesal. Claro, porque miren, tiene una parte negocial, claro, porque el convenio arbitral es un negocio jurídico. Tiene una parte procesal, claro, porque cuando se activa este convenio arbitral, genera un proceso. O sea, las actuaciones, el proceso arbitral, las actuaciones arbitrales. Y como a eso, recuerden, le sumamos, complementamos la existencia de contratos satelitales. Y además va a generar contratos. ¿Contratos entre quiénes? Entre los árbitros y las partes, el perito y las partes, la institución arbitral y las partes. Entonces, inclusive, entender esa doble naturaleza del convenio arbitral, esa que participa tanto en la proyección sustantiva como en la procesal, no solo es un ejercicio racional importante, sino que adicionalmente encaja perfectamente con la teoría sobre la naturaleza jurídica del arbitraje que hemos elegido como la más adecuada. Muy bien. Entonces, dicho esto, ¿no? Ahora, ¿y qué es lo que se somete al convenio arbitral, ¿no? ¿Qué tipo de controversias pueden someterse al convenio arbitral, ¿no? Aquí está un tema que ya hemos hablado sobre él, pero tornaremos un poquitito, que es el tema de la arbitrabilidad, ¿no?
Evidentemente, arbitrabilidad, o en inglés arbitrability, o en francés arbitrabilité, ¿no? La arbitrabilidad es la capacidad de una controversia ser sometida a arbitraje, ¿no? Y no es sino su condición de ser una controversia de carácter disponible, tema sobre el cual ya hemos hablado. Entonces, las controversias que se pueden someter a arbitraje son controversias de carácter disponibles y en ese sentido arbitrables. Ahora, ¿y cuándo se controla ese carácter disponible de la controversia, ¿no? ¿Cuándo se controla? Esto ya lo vimos un poco, ¿no? Observamos, recuerden, que hay dos tipos de control, el control ex ante y el control ex post, ¿no? El control ex ante, ¿qué significaba? Que un juez estatal podría, al inicio del arbitraje, a solicitud de una parte, controlar el carácter arbitrable o no de la controversia sometida a arbitraje. Y si evidentemente concluye que no es arbitrable, asume competencia y se queda con esta. Y si resuelve que sí es arbitrable, evidentemente tendría que cerrar el proceso judicial y remitir la controversia a arbitraje. Ese sería un control ex ante. Pero ya saben, las normas que son la mayor cantidad de leyes de arbitraje del mundo, que siguen a la ANSI, a la ley modelo de la CENUPNI, utilizan no el control ex ante, sino el control ex post. Claro, que el juez estatal solo controla esta condición de arbitrabilidad de las controversias con motivo, ¿no?, del recurso de anulación del laudo arbitral. O sea, cuando el tribunal arbitral, cuando los árbitros ya terminamos nuestro trabajo, laudamos, y una parte inconforme plantea un recurso de anulación, esa es la oportunidad para que el juez estatal, con ocasión del recurso de anulación, pueda verificar si la controversia era arbitrable o no. Esa es la regla general y es la regla del DLA nuestro, ¿no? Y es la regla mayoritaria en la normativa comparada hoy en día. Sin embargo, no solamente... y claro, el control ex post, ¿cuál era su virtud y su objetivo? Era evitar el fraude al arbitraje, ¿no? Porque, por ejemplo, en sistemas en los cuales exista control ex ante, es abrir la puerta a que la parte que no quiere ir al arbitraje trate de frustrarlo, porque va directamente donde el juez y discute el tema de la arbitrabilidad. Entonces, podría eso generar la frustración del arbitraje. En cambio, el control ex post no, evita justamente frustrar el arbitraje porque el juez estatal solo puede conocer de este tema y verificar, analizar la arbitrabilidad ya con ocasión de un arbitraje culminado. Ahora, esa ventaja del control ex post que habíamos observado en clases pasadas, me parece, un poco, y a ella se le adenda otro elemento. Y ese elemento es el principio de separabilidad del laudo arbitral, ¿no? El artículo 6.3, inciso 3 de nuestro DLA establece, ¿no?, que cuando en el laudo arbitral existan diferentes controversias, evidentemente pretensiones, ¿no?, de manera operativa, y se pueda separar, ¿no?, la decisión respecto a estas, entonces solo se va a anular aquel extremo que sea inarbitrable. ¿Qué quiero decir? Imaginemos que en un arbitraje se plantean 4 pretensiones. La cuarta es inarbitrable. La primera, segunda y tercera son plenamente arbitrables. Y es más, entre las 4 pretensiones no existe ningún nexo que las haga inescindibles, ¿no? Son autónomas. Entonces, en el laudo arbitral, por un error, los árbitros se pronunciaron sobre las 4 pretensiones. Según este criterio de separabilidad del laudo arbitral, al momento de ver el recurso de anulación, el juez estatal puede separar, o sea, puede mantener el laudo, el fallo del laudo respecto a las 3 primeras pretensiones y solo anular el extremo de la 4ª pretensión.
separar la que está enferma, errada, ¿no es cierto? Y esa es la única que anula. Y se mantiene el laudo en lo relativo a las tres primeras pretensiones. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos además otro elemento que colabora perfectamente, ¿no? Perfectamente con el carácter de favor arbitralis que tiene nuestro DLA, ¿no? Con lo cual, inclusive se protege al laudo arbitral en lo relativo a la arbitrabilidad, permitiendo separar aquellos extremos que sean inarbitrables, ¿no? Muy bien. Otro elemento importante para entender el convenio arbitral es lo que me he permitido denominar, ¿no?, a este último, o sea, el convenio arbitral, como el genoma del arbitraje, ¿no? El convenio arbitral es el genoma arbitral, o si quieren, es el código genético del arbitraje. ¿Y cuál es la lógica de esto, no? Como ustedes saben, ¿no? Cerremos esto, ¿no? Como ustedes saben, en nosotros, los seres humanos, ¿no es cierto?, en cada una de nuestras células, ¿no?, existe pues un material genético, ¿no?, que está compuesto por el ADN, ¿no?, que está en nuestros cromosomas, ¿no?, en el cual, para hacerlo simple, ¿no?, está contenido nuestro diseño, ¿no? Ahí está la fórmula de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando nacemos, evidentemente esta fórmula es creada por el intercambio genético de la propia información genética de nuestros padres, ¿no? Entonces se genera nuestra fórmula. Y bueno, cuando nacemos comienza a desarrollarse, ¿no? Evidentemente tendremos cierta altura, cierto color de piel, de cabello, de ojos, ¿no?, cierta complexión robusta o delgada, etcétera, ¿no? E inclusive con el transcurso del envejecimiento, el crecimiento, el paso de los años, inclusive puede haber pequeñas mutaciones, ¿no?, causadas ya más bien digamos, por el medio ambiente, el exterior, ¿no?, los rayos solares, etcétera. Bueno, en el caso del arbitraje, también existe este genoma, ¿no? Y ese genoma precisamente es el convenio arbitral, ¿no? Entonces, para hacerme entender, en el convenio arbitral está la información genética básica, ¿no?, del futuro proceso arbitral, de las futuras actuaciones arbitrales. Genos en griego es origen, ¿no? Nacimiento, origen. Por eso la palabra griega Génesis, ¿no?, el libro de la Biblia, el origen, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si un convenio arbitral dice, ¿no?, la fórmula empleada es: toda controversia que surja del presente contrato se resolverá a través de arbitraje. El arbitraje será de derecho con un tribunal arbitral de 3 miembros. Hasta ahí nomás, ¿no? Y el arbitraje será ad hoc, punto. Entonces, si se están dando cuenta, en ese convenio arbitral, en esa cláusula arbitral, ese genoma ya contiene elementos de lo que será el futuro soma, griego, cuerpo, ¿no?, del arbitraje, o sea, las actuaciones arbitrales. Claro, ya nos está diciendo que es un arbitraje, ¿no es cierto?, de derecho, no es de conciencia, es de derecho. Nos está diciendo que es un tribunal trino, o sea, de 3 árbitros. Un tribunal arbitral colegiado con 3 miembros. Nos está diciendo además que no es un arbitraje institucional, sino es un arbitraje ad hoc, ¿no? Ad hoc. Entonces, si se percatan, ya varias características
del futuro arbitraje, el futuro proceso arbitral, las actuaciones arbitrales, ya están diseñadas en el convenio arbitral. Ahora, evidentemente, veremos eso ya en la clase posterior, esta fórmula, este genoma, no es, digamos, de hierro, no es una fórmula escrita en metal, ¿no? Sino que por la misma, digamos, el mismo poder de la autonomía de voluntad, tiene carácter impermanente, ¿no? La misma autonomía de voluntad a posteriori podría generar cambios en esa fórmula, ¿no? E inclusive veremos también, hay actos posteriores que van a ir integrando, complementando elementos que no estén en esa fórmula, en ese genoma inicial, ¿no? Es como la vida misma, ¿no? El bebé, un bebito, un crío, no nace con pelo, ¿no? A un tiempo le surge el pelo, ¿no? Y bueno, y en realidad algunas características físicas, por ejemplo, un lunar particular no le surge sino a cierta edad, ¿no? Y podría ser una herencia del material genético del padre o de la madre. Muy bien, entonces dejemos ahí el tema, cerramos aquí la sesión.